Gracias, señora Presidente, señores asambleístas. El debate esta tarde no es sobre un conjunto de letras en un papel, sino sobre el empleo. Y tratándose de un tema tan importante que preocupa a miles y miles de ecuatorianos, este debate no lo vamos a rehuir y lo vamos a asumir con absoluta seriedad, pero con una condición: que dejen a un lado medias verdades, lugares comunes y una serie de falacias. En el proyecto presidencial y en el informe de la Comisión se dice que el problema del empleo el 2016 en el país se ha originado por la caída del precio del barril de petróleo, por la devaluación de los países vecinos y la revalorización del dólar. Es cierto que estas tres causas explican de alguna manera el deterioro económico en el país, pero existen otras verdades que no se dicen. Entre el 2007 y el 2015, los precios en el Ecuador se incrementaron en el orden del 46%, mientras en ese mismo periodo en Estados Unidos se incrementaron en el 18% y en Colombia en el 33%. ¿Por qué se incrementaron los precios? Entre otras cosas, por equivocadas políticas económicas adoptadas por el régimen y también por una errática política en materia laboral. Es que nos hemos olvidado que el contrato a plazo fijo fue sustituido el año pasado en la Ley de Justicia Laboral por el contrato a tiempo indefinido. Es que ya nos hemos olvidado que fue precisamente en este régimen en que se destruyó el sistema de pasantías al obligar que a un pasante se le pague un salario básico unificado y no menos, como ahora efectivamente se propone. El propio ministro de Relaciones Laborales de este gobierno, en una entrevista publicada este día en la prensa nacional, reconoce la equivocación que se cometió cuando se eliminó el contrato a plazo fijo. Dice el ministro, si me permite, señora presidenta, leer textualmente lo siguiente: para unos sectores funciona, para otros no. Estamos generando como una alternativa a los contratos a tiempo indefinido acuerdos ministeriales con modalidades de contrato para diferentes ramas de actividad como la agropecuaria, la construcción, la manufacturera, la bioacuática y nos falta el sector florícola. Conscientes entonces del gravísimo error que cometieron cuando eliminaron los contratos a plazo fijo, antes inclusive de la aprobación de esta ley, han adoptado mediante acuerdos ministeriales algunas soluciones. Deben entonces reconocer, hacer un mea culpa de los errores cometidos en materia de política económica, en materia de política laboral, que han llevado a que se incrementen los precios internos en el país y a que el sistema sea tan rígido que no existen los incentivos para que invierta el pequeño, el mediano o el gran emprendedor en la generación de puestos de trabajo en el país. El tema que sí preocupa en esta propuesta es el de la cesantía, y preocupa por el hecho de que, como ya han dicho varios asambleístas que me precedieron en el uso de la palabra, y particularmente el asambleísta Tagle y el asambleísta Tapia, en definitiva se está construyendo un seguro de desempleo con recursos que pertenecen al trabajador. Si ahora la cesantía se alimenta con el 2% de aporte de los trabajadores y 1% de aporte patronal, el nuevo seguro de desempleo va a funcionar quitándole al trabajador el 1% que ahora alimenta su fondo de cesantía. Va a ocurrir entonces que una vez aprobada la ley, la cesantía, que ya no se llamará cesantía, sino lo que queda del seguro de desempleo, en lo futuro no va a acumularse, no va a crecer en la misma proporción en la que ha venido acumulándose y creciendo, porque habrá un aporte menos, el del empleador.
qué fácil resulta crear un seguro de desempleo quitándole al trabajador la expectativa de que cuente con ese 1% para poder recibir la cesantía, sea que pierda el trabajo o finalmente cuando se jubila. No existen estudios estadísticos. Uno de los ministros, o me parece que fue el director del Seguro Social, dijo que el 1% de aporte patronal a la cesantía genera anualmente 700 millones de dólares. No volvió a repetir la cifra porque algún entendido de la materia le dijo que no eran 700 millones de dólares al año, sino tan solo 70 millones de dólares. Sobre este tema, en el informe no existe ningún aporte en cuanto a las cifras que esta Asamblea necesita considerar para aprobar la ley. Se trata entonces el seguro de desempleo, tal como ha sido propuesto, un seguro que no tiene la suficiente motivación ni en el proyecto del presidente ni en el informe de la comisión. La comisión se limita a referirse, por ejemplo, en su informe a lo que ocurre en Dinamarca. ¿Qué importancia tiene para nosotros Dinamarca cuando la estructura económica, social y laboral de allá es completamente distinta de la nuestra? Ante la falta entonces de motivación, de fundamentación, la propuesta de crear este seguro de desempleo es una propuesta que carece, en definitiva, de legitimidad y por ese mismo hecho no dará la solución que esperan los ecuatorianos. Las disposiciones generales segunda y tercera tienen que revisarse, tal como se encuentran redactadas, son sumamente peligrosas. En la disposición general segunda de la ley, ¿de qué saldo se habla? ¿El saldo que queda para aquel que se benefició del seguro o para cualquiera otro? Y en la disposición general tercera se autoriza en términos generales que pueda modificarse el porcentaje con el cual se va a financiar el seguro de desempleo. ¿Qué tal si en lo futuro también le dicen al trabajador que del 2% que va a seguir aportando, una décima o más también beneficie el seguro de desempleo? Están tan mal concebidas, o tal vez tan bien concebidas, estas disposiciones generales que podrían en grave riesgo al trabajador y, por supuesto, al fondo de cesantía con el que cuenta. Para crear empleo no es cuestión de pensar mucho. Con inversión, con seguridad, con confianza, con flujos económicos, la economía se mueve y en último término crece y se va creando empleo y trabajo. En el Ecuador, la inversión privada directa extranjera es tan pequeña que no mueve a la economía como sí se mueve, por ejemplo, en Colombia o en el Perú. Los flujos han caído, entre otras cosas, para la reducción del precio del barril de petróleo. En esas circunstancias no tenemos dinamismo económico, no existen incentivos para que se invierta, sobre todo en el sector privado, y se creen fuentes de empleo y de trabajo. La ley que hoy estamos discutiendo no es una ley sobre las causas del desempleo, es una ley simplemente para tratar de mitigar un gravísimo problema que afecta a un buen número de ecuatorianos. Me parece interesante la propuesta que se ha hecho sobre el trabajo juvenil, pero incompleta. Además, ¿el contrato juvenil solo será para el primer trabajo o el contrato juvenil será determinado en función de la edad? Un minuto, asambleísta. La propuesta sobre las pasantías es igualmente interesante, pero ¿por qué establecer que el pasante deberá recibir no menos de 1/3 del salario básico unificado? ¿Qué tal si el pasante trabaja 5 horas por semana, 20 horas al mes? ¿Debe o no recibir el 30%? ¿Por qué no menos? ¿Por qué no más? No cabe que nuevamente se establezca una camisa de fuerza para aquellos jóvenes que quieren emplearse y que ahora lamentablemente resultan los más castigados en esta crisis económica. Espero, señores legisladores, que para el segundo debate se incorporen aquellas normas que generen incentivos y que no asusten a los pequeños, medianos y gran emprendedores. En Tungurahua y en Ambato, en mi provincia, el empleo lo generan artesanos y pequeños y medianos
emprendedores. Ojalá para ellos esta ley sea de utilidad para generar el empleo que tanto se necesita. Muchas gracias. Tiene la palabra asambleísta.